Buenas tardes, tengan todos ustedes buen provecho a esta hora del mediodía. Tal como lo anunciamos en nuestras redes sociales el día de hoy, vamos a ofrecer avances de nuestras investigaciones sobre las tramas de corrupción que recientemente hemos adelantado. Con el debido respeto, nos vamos a quitar este obligatorio tapaboca para compartir con ustedes información de esos adelantos que ya el país pudo conocer la semana pasada a partir de la audiencia de presentación y a la vez de delación que hiciera el expresidente, el ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA para la época en que era a la vez presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, el prófugo Rafael Ramírez. A partir de esa audiencia donde se le imputó y se le privó de libertad, ha dicho ex vicepresidente de Finanzas, obviamente las investigaciones han continuado para buscar nuevos elementos de convicción, hallazgos que determinen la participación, la responsabilidad de otras personas, otros sujetos en este grotesco y brutal entramado delictivo y criminal que prácticamente en su momento se convirtió por el desarrollo progresivo de cada una de las mismas. Nosotros hemos sumado hasta esta fecha, a partir de agosto del año 2017, que asumimos con honra esta responsabilidad de ser fiscal general de la República y liderar el Ministerio Público, hemos sumado 25 tramas de corrupción investigadas en marcha, con procesos ya de condenados, imputados obviamente, acusados. Lamentablemente varios de estos sujetos, como el caso de Ramírez y sus secuaces, tienen órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición, alertas rojas, que hemos venido a través no solo de Interpol, sino con los países donde se encuentran viviendo como magnates, como reyes, luego de haber saqueado, robado a la industria petrolera. Hemos insistido, hemos seguido realizando los trámites respectivos para que estas personas se pongan a derecho en la República Bolivariana de Venezuela ante la justicia venezolana. En tal sentido, queremos informar que, producto de todo esto que he mencionado acá, hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición, contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic y por el caso de lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra. Son trámites que ya comenzamos, como ustedes saben, primero internamente ante los tribunales de la República, posteriormente eso llega al TCJ, ya digamos blindada la solicitud acá en lo interno, en nuestras instancias judiciales, opera pues lo que establece el derecho internacional. A través de nuestra Cancillería se comunica, en este caso, tanto de Ramírez como de Villalobos, a Italia y a España, que están en curso estas nuevas solicitudes de extradición que se suman a las anteriores que ya la opinión pública ha conocido. En tal sentido, aparte de Ramírez, como dije, también hemos solicitado el inicio del proceso de extradición contra Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, por su implicación en el mismo caso. Igualmente nos vamos a referir
a nuevas revelaciones, nuevas confesiones que ha hecho este ciudadano Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Quisiéramos detallar un poco para que la audiencia, el público que nos oye a esta hora del mediodía y nos está viendo, recordar que la semana pasada, tal como lo dije en esta introducción, se realizó la audiencia de presentación del ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aular, por su implicación en la trama de corrupción que hemos denominado Operación Atlántico. Recordamos que esta operación fraudulenta consistió en la simulación de un préstamo en bolívares a PDVSA, que luego fue pagado en dólares con un daño a la República calculado en 4.850 millones de dólares, es decir, aproximadamente 5.000 millones de dólares. Tras la audiencia de presentación se realizó una audiencia de delación en la cual Aular detalló que Rafael Ramírez y Nervis Villalobos conspiraron para hacerlo firmar el contrato con la administradora Atlantic, a pesar de que el propio Aular les refirió que dicha operación violentaba las leyes venezolanas. En vista de las informaciones aportadas por Aular, hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa contra Rafael Ramírez por su implicación en este caso. Pero también quiero agregar que hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa por el caso del esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño en Andorra. Recordemos que Diego Salazar es primo de Rafael Ramírez Carreño y, como veremos más adelante, fue favorecido por este con contratos millonarios de seguros para PDVSA. Recordemos la tristemente célebre propina que dio este sujeto, Diego Salazar Carreño, en Europa a un mesonero. Imagínense ustedes, una propina de aproximadamente 100.000 euros. Calculemos entonces de lo que estamos hablando cuando en esta trama de Andorra aparece, aparte, obviamente, de Diego Salazar Carreño involucrado en esto repudiable y repugnante hecho, obviamente aparece Rafael Ramírez y parte de todo su entorno familiar. En tal sentido, yo quiero recordar también que contra Ramírez ya existe una solicitud de extradición por el caso del barco chatarra Petro Saudí Saturn. Incluso, aparte de yo lo he llamado el buque fantasma, aparte de eso, recordemos la plataforma que se hundió. En toda esa trama de corrupción, la República perdió aproximadamente 1.000 millones de dólares. Recordemos entonces en detalle que esa trama de Petro Saudí Saturn se trató del alquiler de un barco para la explotación de gas costa afuera por 7 años, por un valor de más de 1.175 millones de dólares, que se pagarían, vean esto, así el barco no trabajara. Así no trabajara el barco, Ramírez decidió que eso tenía que funcionar y pagarse. Como en efecto ocurrió. Durante los 7 años del acuerdo, el barco estuvo, oigan bien, aproximadamente un 60% inoperativo. Fue contratado para la explotación de 18 yacimientos de gas, logrando solamente, adivinen qué, explotar 4 pozos. Es decir, fue un invento de este gran capo de la corrupción para simplemente lucrarse de esta millonaria suma, sin importarle el daño que le causaba al país.
Contra Nervi Villalobos existe también una solicitud de extradición por su participación en el esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez en Andorra, tal como conoce la opinión pública. Esta gran organización criminal, tengo que recordar, habría blanqueado solo entre octubre del año 2011 y noviembre del año 2012 la cantidad de 1.347.339.972 euros. En relación a esta trama, está detenido Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño. Hay órdenes de aprehensión sobre esta trama, solicitudes a Interpol y sujetos que están en este momento siendo investigados bajo medidas cautelares. Quiero igualmente recordar que los informes de inteligencia advierten que esta organización criminal de carácter transnacional, sin duda, que lidera Ramírez, puede haberse blanqueado desde el año 2006 unos 4.200 millones de dólares. Solamente en tres tramas, si sumamos los casi 5.000 millones de dólares de la Operación Atlantic, más los 4.200 a que estoy haciendo referencia con este caso de Andorra, más el daño causado al patrimonio nacional con el tema del buque chatarra Petro Saudí. Esto, solamente con estas tres tramas que estoy mencionando, suman un daño patrimonial al país para que este grupo se enriqueciese como lo hizo en un aproximado de 12.000 millones de dólares, solamente en tres tramas que he mencionado, para que ustedes calculen el daño criminal de alto calibre que estas personas le han hecho a la nación y que hoy es lo más repudiable en lo moral. Pretenden justificar, excusar estas acciones utilizando de manera, yo diría, inmoral, vergonzosa, inclusive para el pueblo de Venezuela, utilizando para excusar todo eso el nombre de nada más y nada menos que el comandante presidente Hugo Chávez. Algo realmente execrable. Utilizando, maquillando todas estas operaciones que se hicieron a la sombra, con total desparpajo, inclusive las de peor realea, en momentos en que el ciudadano presidente Hugo Chávez se encontraba entre el año 2011 y 2012 enfermo, luchando por recuperar su salud producto de un cáncer. Esos 2 años fueron brutalmente, vamos a decirlo así, aprovechados por esta mafia para cometer todos estos delitos que hemos venido describiendo. No solo ahora, recordemos, sino a partir del año 2017, 2018, 2019 y años subsiguientes, que hemos ido de manera progresiva teniendo los hallazgos de todas estas tramas brutales de corrupción contra el país. En este esquema de corrupción quisiera recordar que a Villalobos se le asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre del 2011, vean ustedes, octubre del 2011, en plena enfermedad del ciudadano presidente Hugo Chávez, y octubre del año 2012, la cantidad de aproximadamente 200 millones de euros. Pero es bien interesante que, producto de esta investigación, de los interrogatorios
que como fiscal general de la República, apoyado con nuestros fiscales nacionales, anticorrupción, en presencia de defensa pública, etcétera, hemos ido adelantando durante todos estos días de manera directa con obviamente nuevas revelaciones que no, me imagino no van a ser las únicas. Y producto de estas nuevas revelaciones, en este caso concreto que vamos a presentar un avance del mismo ocurrido en un interrogatorio que le realizamos a Víctor Aullar el pasado día miércoles, anteayer. Los elementos que él aporta y que implican a Rafael Ramírez en irregularidades y acciones lesivas contra la industria petrolera, él refiere de manera directa que todas fueron para beneficiar de manera irreversible a su entorno familiar y obviamente a sí mismo. Estos nuevos detalles los va a ampliar él en una nueva audiencia de delación que ya ha sido solicitada al tribunal competente, que se va a realizar el próximo lunes, ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo. Yo quiero destacar que esta sería la segunda audiencia de delación con prueba anticipada que realiza el ex vicepresidente de Finanzas de la antigua PDVSA, Víctor Aullar, porque ya realizó lo mismo, lo conducente, el pasado jueves ante dicho tribunal. No es solamente lo que él aporta y ha sido públicamente reseñado y será públicamente reseñado ahora. Lo importante es que eso consta por escrito en el expediente respectivo ante el tribunal de la causa. En tal sentido, queremos destacar que él destaca allí la realización de licitaciones totalmente forjadas, arregladas, manipuladas para la entrega de contratos que favorecieron, entre otras empresas, revela él, a la italiana Eni en la faja petrolífera del Orinoco y en la explotación de gas costa afuera. En tal sentido, quiero destacar que en esos mismos interrogatorios, en esa misma confesión que hace Aullar, reveló que el cuñado de Rafael Ramírez, un sujeto llamado Baldo Sansó, tuvo una participación determinante en la preparación arreglada de licitaciones totalmente amañadas para favorecer a la empresa Eni, así como a otras empresas que él allí detalla y menciona. Quiero destacar que este cuñado de Rafael Ramírez, llamado Baldo Sansó, no tenía por qué hacerlo de ninguna manera. Inclusive siendo su cuñado, mucho menos. Pero aparte, ni siquiera tenía un cargo dentro de PDVSA. Él actuaba a la sombra, con todo el poder que le teledirigió este sujeto RR. En tal sentido, queremos destacar que, por lo que revela Aullar, e insiste, por lo que él vio cuando estuvo con ese entorno, tanto en Nueva York, Estados Unidos, como en Italia, este sujeto, Baldo Sansó, simple y llanamente operaba como el enlace directo en todas las tramas de corrupción que realizaba Ramírez, particularmente con las empresas transnacionales, con las petros de altísimo poder financiero. Entraba y salía de las oficinas de PDVSA, de la sede de PDVSA, como Pedro por su casa. ¿Cómo se explica eso? De hecho, este señor Baldo Sansó está investigado también en una de estas, incluye la investigación de las 25 tramas a las que me he referido, lo incluye, lo incrimina. Ya lo vamos a detallar posteriormente. Según Aullar, él detalla
ampliamente cómo Baldo Sansó maneja en la actualidad inmensos recursos económicos para no desde ahora, sino desde el mismo momento en que asumió Ramírez el poder omnímodo en PDVSA y en el Ministerio de Petróleo, Ramírez es el que lo utiliza a él para sufragar gastos millonarios de todo lo que implique la ocupación, no solamente, repito, de Ramírez, sino de todo su entorno, no solo en lo personal y familiar, sino él también dice para conspirar contra la República. Igualmente, destaco que Aullar en su declaración también informó que en las contrataciones de seguros realizadas por PDVSA durante la presidencia de Ramírez se realizaron con empresas vinculadas nada más y nada menos que a su primo hermano Diego Salazar Carreño. Estas contrataciones se hicieron dañando la industria, pues le quitaron a empresas de prestigio y de solvencia internacional, o sea, imagínense, dejaron a un lado estas empresas de seguro de solvencia internacional para entregárselas a empresas locales, débiles, sin fondos, sin ningún tipo de apoyo financiero, sin capacidad para responder en caso de accidentes o pérdidas de activos. De hecho, él menciona que se reveló la podredumbre de esa empresa de seguro que favorecía Ramírez con su primo hermano cuando ocurrió el accidente de Amuay. No tuvo cómo asumir dicha empresa de seguro este lamentable suceso que ocurrió allí, y eso tuvo que pagarlo prácticamente de manera completa al Estado venezolano. Para justificar esta lesiva acción a los intereses de la nación, Ramírez se escudaba en que eran contratos aprobados, ordenados sí o sí por las más altas esferas del gobierno, cuestión que era absolutamente falsa. Cuando el alto gobierno conoció que estas empresas sin capacidad habían sido contratadas y se comenzó a investigar, se ordenó desmontar esta estafa y obviamente se instruyó que se contrataran empresas capacitadas. Aullar pone como ejemplo de todo esto que he venido describiendo lo ocurrido en la explosión en la refinería de Amuay, que no fue cubierta por los seguros contratados por Ramírez con Diego Salazar, su primo hermano, generando graves pérdidas a la industria petrolera. En tal sentido, sin mayor detalle, quisiera por favor que procediéramos a ver el video en donde el propio ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aullar, detalla parte de esta trama que obviamente el próximo lunes se hará efectiva ante el Tribunal Cuarto de Control al que he mencionado en una nueva audiencia de delación. Adelante. Mi nombre es Víctor Eduardo Aullar Blanco, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA. Hoy, 7 de septiembre de 2022, quiero ofrecer algunas declaraciones adicionales y de ampliación a lo dicho en la audiencia de delación que tuve la semana pasada. Específicamente quiero referirme en primer lugar al caso de las contrataciones que se hicieron con la empresa italiana Eni, Ente Nazionale de Hidrocarburos. Es una empresa petrolera de Italia con la cual se celebraron varios contratos a través del Ministerio de Energía y Petróleo. Se le asignaron áreas para la explotación en los nuevos desarrollos de la Faja y en los desarrollos de gas costa afuera principalmente. Estos procesos eran manejados y controlados desde el Ministerio de Energía y Petróleo, cuyo ministro era Rafael Ramírez, y eran procesos que ya estaban predefinidos y amañados para favorecer a estas empresas. Había con esta empresa una preferencia especial, se le dieron contratos muy especiales, contratos muy importantes,
y todas estas operaciones se hicieron con ya una adjudicación o una preferencia antes de que se hicieran las adjudicaciones. Era un dato relevante que las relaciones con el presidente de esta empresa italiana, de Eni, eran manejadas por el señor Baldo Sansó, quien era cuñado del ministro Ramírez, o es cuñado del ministro Ramírez, y que sin ser funcionario de PDVSA ni del Ministerio de Energía y Petróleo, era el enlace con este señor, así como con otros presidentes de otras empresas transnacionales con las cuales se hicieron contratos de este tipo, como por ejemplo con Chevron y con Repsol. Siempre Baldo era quien así manejaba estas relaciones de enlace y era la persona de confianza del ministro Ramírez para manejar estas operaciones. Se tiene información que Baldo maneja también recursos financieros y con estos recursos cubre gastos que tienen que ver con la manutención de Rafael Ramírez en Italia. Otro asunto al que quiero referirme tiene que ver con los contratos de las compañías de seguro. Estos contratos se manejaban con empresas vinculadas al señor Diego Salazar, quien es primo del exministro Rafael Ramírez. Estos contratos se adjudicaron de una forma que fue muy criticada dentro de PDVSA, porque se le quitaron los contratos a las grandes empresas de seguros, las empresas de los grandes brokers internacionales, que eran los que tenían capacidad financiera y patrimonial para manejar estos contratos, y se le dio a empresas locales que no tenían esa solvencia patrimonial para hacer frente a cualquier situación de reclamo por cualquier accidente o cualquier pérdida que sufrieran los activos de PDVSA. Esta situación fue muy criticada dentro de PDVSA. Personal de la industria, empleados, siempre iban a hablar conmigo a decirme que estaban preocupados por la forma como se manejaban esos contratos. En muchas ocasiones conversé sobre esto con el ministro Rafael Ramírez, y él siempre lo que me decía era que esos eran contratos que estaban autorizados por altos niveles del gobierno, y que esos contratos, como estaban autorizados, debían mantenerse. Esta conversación la tuve varias veces con él, porque el personal de la empresa siempre me lo hacía saber, estaban preocupados por eso, pero siempre la respuesta fue la misma, que eso estaba autorizado. Esta situación llegó un momento que escaló, y la información, cuando ya empezaron a abrirse algunas investigaciones, algunos altos funcionarios del gobierno manejaban ya esta información, me la hicieron saber también, y yo se la hice saber al ministro Ramírez. Y bueno, ya en ese momento, cuando se estaban empezando a hacer investigaciones, fue cuando se autorizó a que se desmontaran todos estos contratos y se contrataran los seguros con otras empresas. Esto creó situaciones que fueron tal vez perjudiciales para la industria, como por ejemplo el caso del incendio de Amuay, donde hubo pérdidas muy altas y las compañías de seguros no cubrieron esas pérdidas. Esas pérdidas tuvo que asumirlas completamente PDVSA y por ende el Estado venezolano. Realmente reprochable, realmente inexcusable todo esto que está saliendo con detalle a flote, y que obviamente quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, no debieran sorprenderse, en tanto este Ministerio Público ha venido informando a partir del año 2017 de manera sucesiva de cómo todo este entramado delictivo y criminal liderado por Rafael Ramírez y sus socios y cómplices han sumado, repito, que nosotros tengamos procesado
aproximadamente más de 150, entre 150 y 200 ex funcionarios de la gestión de Ramírez por nada más y nada menos que haber desfalcado, destruido, implosionado a la industria petrolera y causándole irreversibles daños patrimoniales a la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, quiero recordar que en vista de estas revelaciones, nosotros hemos adelantado orden de aprehensión contra Waldo Sansó. Y recordar que ya este señor Waldo Sansó tiene una orden de aprehensión por el caso Ingelec. Recuerden ese caso, que aquí lo mencionamos en su momento. Esta empresa española habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Diego Salazar y Rafael Ramírez para obtener contratos. En este caso también, vean ustedes, ¿no?, aparece solicitado Rafael Ramírez, su esposa Beatrice Daniela Sansó de Ramírez y Nervis Villalobos. A Waldo Sansó, Beatrice Sansó, Rafael Ramírez y Nervis Villalobos se les solicitará la extradición respectiva por este caso. Yo quiero destacar de manera reflexiva, ¿no?, ¿qué pasaría si un prófugo de la justicia italiana que en Italia horadó, resquebrajó, destruyó la principal industria, en este caso petrolera, que tuviese Italia, para favorecer a su grupo familiar y a sus conspiraciones políticas contra el Estado italiano, y que esos sujetos, producto de esa acción de la justicia italiana para aprenderlos, para ponerlos a derecho, escapasen como prófugos hacia Venezuela. Y desde Venezuela siguiesen conspirando contra Italia, escribiendo panfletos biliares que son teledirigidos por otros, porque Ramírez no tiene capacidad intelectual para escribir y hablar. Ustedes lo ven, pues, una persona que tartamudea, apenas dice 3, 4 palabras y tiene que agarrar un papel, el papel se le cae, vuelve a hablar. Como hacen este tipo de, vamos a decir así, bendecidos y afortunados que por golpes de suerte asumen un cargo sin historial de ningún tipo, sin estudio, sin formación. Y usted lo ve ante las cámaras nervioso, gritando, con teleprompter enfrente para poder decir sandeces incoherentes. Así son ellos. Pero imagínense entonces que, tal como lo hace este prófugo de la justicia venezolana allá en Roma, en su exilio dorado, lo hiciese un gran capo de la mafia italiana, residiendo también en un exilio dorado en este país, en Venezuela, lanzando dicterios, ofensas al Estado venezolano, a la nación, burlándose del país, burlándose de la justicia. ¿Cómo se sentirían las autoridades judiciales y el Ejecutivo de Italia si eso pasara? Si un gran delincuente, un gran capo de la mafia y de la corrupción italiana hiciese lo mismo que hace Ramírez y su entorno allá en Italia, lo hiciera aquí. Lo que hace él allá en Roma y viajando por el mundo como le da la gana, como agente protegido que es, porque todos sabemos que es un agente protegido, porque es un traidor. Eso hay documentación de ello. Por Dios, hay documentación de ello. Pero yo hago esa reflexión.
¿Cómo se sentiría las autoridades judiciales y políticas de Italia si un capo de la mafia italiana corrupto que defalcó de manera millonaria en euros la economía italiana viviese en Venezuela, despotricando de Italia, de la República Italiana, de sus autoridades, escribiendo, diciendo vulgarmente pendejada, pero al margen de la ley? ¿Qué dijeran? ¿Cómo se sintieran? Eso es lo que está haciendo Ramírez en Italia. En vez de haber sido extraditado, a las solicitudes que hemos hecho, bueno, vamos a hacer nuevas solicitudes, a ver qué nos responde la República de Italia sobre todo esto que estamos aquí describiendo con pruebas, con testimonios, con confesiones, con rastros financieros. Yo creo que es una ofensa al derecho internacional. De seguro Venezuela, si ocurriese algo similar, que un prófugo de la justicia italiana se viniese a esconder aquí en Caracas o en cualquier lugar del país, de seguro Venezuela extraditase a Italia ese sujeto. En base a la cooperación que nos debemos como estados. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir confiando en que el derecho internacional tiene que respetarse y que la justicia, en este caso, debe prevalecer a presiones, a negociados por debajo de cuerda. Yo quiero recordar, para que tengan una idea, que Rafael Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público en al menos 9 tramas de corrupción. El caso recién revelado de Operación Atlantic, el caso del buque Petrosaudí Saturn, el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, el caso Ingelec que ya describimos. Por estos 4 casos hemos solicitado la extradición, ya una entregada a la República de Italia y otras que ya están en trámites, como lo expliqué en esta rueda de prensa. Adicionalmente aparece en el caso de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. El caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA. El caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena, conocido como el terrible y oscuro caso Factor K, que manipuló 2 componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos, lo que pudo generar pérdidas aproximadas a 5.000 millones de dólares entre el año 2009 y septiembre del año 2007. De esa trama nosotros hablamos en una rueda de prensa que ustedes pueden buscar en archivos. El caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa Plásticos Costa Oriental del Lago por medio de la Corporación de Desarrollo Corpozulia. Y por último, el caso de solicitud de soborno a empresas para contratar con PDVSA. Igualmente, su socio en cada una de estas cosas repudiables que hemos descrito, Nervis Villalobos, aparece investigado por el Ministerio Público en al menos 4 tramas de corrupción. Operación Atlantic, caso Andorra, caso Ingelec, por los cuales se solicitó su extradición. Además aparece en el caso de pago de un soborno de 46 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felguera para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica. Conclusión, ya para terminar. Las revelaciones del expresidente, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aullar, confirman y reconfirman algo que hemos venido nosotros documentando. Estamos hablando de créanme que pudiera eso llegar a 300.000 folios si sumamos estas 25 tramas.
Todas, si las sumamos todas, cada una, hay una sola que son 70.000 folios. Una sola, una. Calculemos entonces las 25 restantes. ¿Cuánto sumaría eso? En documentación, en experticias técnicas, en diligencias que suponen inspecciones, que suponen entrevistas, que suponen audiencias de presentación, de delación, que suponen allanamientos, que suponen experticias forenses, que suponen rastros financieros, igualmente análisis telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengamos claro entonces que literalmente Ramírez destruyó impunemente la industria petrolera, causándole un hondo y profundo daño a la economía venezolana, castigando al pueblo venezolano, para él gozar de ese exilio dorado con todo su entorno familiar, con toda su mafia. Y vean ustedes, dejando en la estocada, dejando prácticamente en la total vulnerabilidad jurídica a quienes en su momento él conminó, obligó, sometió a que le blanquearan, le maquillaran todas estas trampas. En este caso me estoy refiriendo en concreto, para no hablar de otros, a Víctor Aular. Obviamente que dejó en la estocada a otros muchos más que están detenidos, que lo han señalado directamente a él. Dígame nada más y nada menos el trato brutal que le dio a los trabajadores de PDVSA. Increíble. Pero la justicia está marchando, está actuando, y esperamos que, tal como lo hemos aquí descrito, tenga, en el caso particular de esta solicitud de extradición, la debida cooperación internacional que se merece el Estado y el pueblo de Venezuela. Quiero destacar que junto a todo este grupo de familiares siempre estaba la sombra de Nervo Villalobos, que incluso después de haber sido removido de su cargo en el Ministerio de Energía y Petróleo, siguió conspirando con Ramírez desde cualquier lugar del mundo. Por lo que, obviamente, esto que estamos aquí hoy describiendo es parte apenas de todo lo que aún queda por develar, por investigar, para restablecer, como lo hemos prometido, el orden, la justicia en este país, devolverle parte de esos activos robados al pueblo de Venezuela. Y estamos hablando de miles de millones de euros y de dólares ubicados en cuentas en el extranjero, con todo ese entramado que saben hacer los expertos de corrupción financiera. Esperamos que sean devueltos a nuestra patria para adelantar, como corresponde, grandes reformas sociales en favor de la nación venezolana. Muchas gracias.